En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Lunes otra vez aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va, Werner? ¿Qué tienen de buenas, diría algún integrante del gobierno, ¿no? Claro. Cualquiera. Es un día... Ni hoy y los últimos 3, 4, 5 días, ¿no? Sí, los últimos días en general, ¿no? Es como que nos olvidamos que estamos en campaña incluso. Sí. Porque la Eso agenda mismo. política y económica pasó por otro lado. Exactamente. Que vamos a desarrollar a lo largo de la jornada de hoy. En este momento está hablando el presidente de la Nación, Javier Milei, en Junín, donde está presentando los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver si en algún momento en la noche lo escuchamos. Está junto a su hermana, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, envuelta en el escándalo de los audios de Españolo, de los pedidos de coima. Bueno, obviamente vamos a hablar de este tema nosotros, y también vamos a charlar con nuestros entrevistados, insisto, a lo largo de las 2 horas que tenemos aquí en Ecomedios, porque el gobierno está envuelto en un escándalo del que no ha dado explicaciones demasiado precisas. Después de que se conociera el día 20 de la semana pasada, que creo que fue martes, si no me equivoco, estos audios de Españolo, recién el gobierno salió a intentar dar una explicación el día sábado a través de el jefe de gabinete, y hoy con los primos Menem apuntándole al kirchnerismo. Así que de eso y otros temas vamos a hablar. Agenda económica mucho, ¿no? Sí, la única razón por la cual todo lo que pasó hoy en el mercado, con el dólar, con los bonos, las acciones, el riesgo país, la única razón por la que no es la noticia principal de todos los portales hoy en Argentina es por esto que acabas de describir vos. Pero vamos a después analizar en profundidad qué es lo que está pasando. Lo único que no vamos a hacer más es decir que se terminó el invierno. Eso No solo no se terminó, sino que se viene un frío abismal. Abismal. Nos presentamos lunes otra vez. Auspician Lunes otra vez. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Yayora. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Seguimos aquí en el aire de Ecomedios el lunes otra vez y nuestra primera entrevistada es de Fuerza Patria, candidata ahora por la cuarta sección electoral, ha sido diputada nacional. Valeria Data, del otro lado del teléfono. Joaquín Mújica Díaz, Mariana Boberna te saludan. Valeria, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Joaquín, buenas noches, Mariano, y a toda la audiencia. Bueno, de Junín, ¿no? Donde está en este momento el presidente Milei dando un discurso. Sí, exacto. Tenemos la visita del presidente hoy en nuestra ciudad. Valeria, a ver, lo primero, porque estamos en un momento como de máxima tensión en el gobierno, vos sos parte de la oposición y estás como candidata para esta elección provincial, la del 7 de septiembre. ¿Crees que va a tener algún impacto en la elección provincial todo el escándalo que hay respecto a los audios y supuestos pedidos de coima que revela ahí Diego Españolo? La verdad que yo creo que la situación va a tener impacto en lo que vivimos a diario los argentinos en nuestro país. Esto creo que es una gota más a este vaso que venimos viviendo a diario, que uno que recorre, visita a la elección electoral en la provincia de Buenos Aires y vemos que cada vez se hace más cuesta arriba llegar a fin de mes, donde el gobierno te dice que está organizando la macro, pero la verdad que la vida está cada día peor. Creo que esto es una gotita más en este vaso y no creo que sea solamente lo que impacte, sino que también vinieron a decir que iban a hacer totalmente distinto y hoy vemos que lo que hace sacrificio es el pueblo y su círculo más íntimo del presidente lo vemos implicado en cuestiones de corrupción y coimas. A ver, entiendo entonces que el eje principal para ustedes pasa más por el impacto económico, lo que tiene que ver con lo que cuesta que se reencauce el tema del consumo, el llegar a fin de mes, ¿no? de los bonaerenses, que por lo que realmente puede impactar lo que aparentemente es un caso de corrupción. Y aparentemente, obviamente, la justicia tiene que investigar. No, sin duda,
este caso de corrupción, o este caso de corrupción para mí nos pega en un lugar muy sensible a todos los argentinos, ¿no? Estamos hablando de discapacidad, de personas que tienen un problema de salud, que necesitan un acompañamiento del Estado, donde están buscando recortar pensiones por invalidez, que en el mes de agosto eran de 290.000 pesos. La realidad que yo creo y nosotros creemos que esto tiene que ver con una cuestión de insensibilidad y violencia que aplica el gobierno permanentemente. ¿Cuál es la situación de la cuarta sección? A ver, para poner un foco un poquito más allá de lo nacional, que siempre está bueno hablar, sobre lo que tiene que ver específicamente con esta discusión que vos estás dando en la sección. O sea, cuando vos recorres la sección, ¿qué ves en este momento respecto, obviamente, a la política nacional, a lo que tiene que ver con el impacto de las medidas económicas del gobierno de Milei? Yo veo muchísima desazón de gente que creyó en busca del presidente Milei, donde se vendió lo que se quería escuchar desde parte de los votantes, donde se decía que se iba a terminar con la casta, donde se prometió cobrar en dólares, y cuando uno recorre y ve, como te decía, te encontrás con familias que cada vez se le hace más cuesta arriba llegar a fin de mes, donde tenemos los mismos problemas de siempre, sumado a que la energía es más cara, sumada a que no le subsidia los medicamentos a nuestros abuelos, sumado a donde cada vez el sueldo alcanza menos, sumado a que nuestra sección electoral, que es una sección 100% agrícola-ganadera, tenemos problemas con el tema del agua, hoy con la obra del Salado que se encuentra parada, donde el gobierno nacional a través del combustible está cobrando un impuesto que no está llegando para poder terminar las obras paralizadas como la de la Ruta 7, obras paralizadas como 149 viviendas en nuestra ciudad. Tenemos la ciudad dividida a la mitad por un puente bajo nivel que no se terminó. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Creo que todas estas cuestiones hacen que el votante se encuentre desesperanzado, y lo que nosotros sabemos y creemos en un estado presente, creemos que todas estas situaciones no las regula el mercado. A ver, te pongo un ejemplo. General Arenal, que es un pueblo de electorales, tiene 6.000 habitantes. Si el Estado no es prestatario de salud, la realidad es que no hay un inversor privado que vaya a poner una clínica para prestar el servicio, para que los vecinos se puedan atender ante un caso de enfermedad. Entonces, la realidad es que por ahí hubo un buen eslogan en el 23, donde a nosotros se nos acusó de hacer una campaña de miedo, pero en realidad todo lo que dijimos está sucediendo. Y creo que por ahí eso hace que hoy el votante esté desilusionado, los ciudadanos estamos desilusionados porque no la estamos pasando bien, y la verdad que cuando nos dijeron que el ajuste iba a ser a la casta, hoy ese ajuste lo están pagando los trabajadores, los discapacitados, los jubilados. Valeria, vos hablás de votantes desilusionados y relatás este tema del ajuste. Uno de los problemas que ha tenido hasta acá las elecciones desdobladas es que ha ido muy poca gente a votar. Digo problema porque la verdad que lo mejor es que vayan a votar la mayor cantidad de gente posible, de que haya la mayor participación electoral posible. Cuando vos recorres la sección, que imagino que es lo que estás haciendo en campaña, ¿te encontrás con mucha gente que tiene intenciones de ir a votar o te encontrás con mucha gente que la ves con cierta apatía para afrontar este proceso electoral del 7 de septiembre? Hay cierta apatía, pero como ciudadanos que somos de un país en democracia, tenemos la herramienta del voto para poder cambiar el destino y hacer fuerza en esta elección legislativa, en esta primera elección legislativa que es en la provincia de Buenos Aires, de ponerle un freno a la motosierra de Milei, que viene a destruir los sueños y los derechos de la provincia de Buenos Aires. Y después, obviamente en octubre, el 26 de octubre, tenemos elecciones nacionales, donde sabemos la importancia que tiene el Congreso, y lo podemos ver, hablando de lo que hablábamos al principio, que el presidente no daría un aumento a las pensiones por discapacidad si no es que se lo impone el Congreso. Creo que esos son pequeños pasos o hitos que estamos marcando de la importancia que tiene el Congreso para poder ponerle freno a un gobierno de estas características.
Valeria, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mariano Buendar te saluda. Te sumo una pregunta respecto a todo esto que venís comentando, porque pareciera que a la luz de distintas cosas que fueron pasando en las últimas semanas, hay cierta noción de que la imagen positiva o la intención de voto del oficialismo podría haber entrado en una suerte de caída o declive por todo esto que estamos viendo. Ahí la pregunta es cómo se llena ese vacío, cómo hace la oposición para aprovechar esa caída que pueda tener el oficialismo para conseguir el favor de esa parte de la sociedad que de pronto deja de creer en el gobierno, y te pregunto cómo puede hacer la oposición, porque digo, más allá de que es obvio que hay una postura de contraposición natural a lo que hace Milei, ¿cómo puede proponer la oposición algo que le resulte creíble a la sociedad, teniendo en cuenta que bueno, hace 2 años votó por un cambio a nivel nacional? Creo que nosotros aprendimos de nuestros errores, creo que hubo muchos errores de parte de nuestro, que también nos llevaron a tener un gobierno de estas características. Pero con errores en nuestro gobierno, los vecinos y vecinas saben que vivían mejor que hoy. Más allá de lo que se pueda decir mediáticamente o a través de las redes sociales, eso cuando uno habla está claro. Y con respecto a la caída del gobierno, creo que las encuestas hoy no reflejan realidades y la realidad que se vive todos los días, que es la que hablaba al principio. Nosotros hoy encuestas, no tenemos encuestadoras, la verdad es que el termómetro de la calle no vi que por ahí escuchamos en las encuestas nacionales. De hecho, creo que hoy estamos ante una situación de tal angustia que se vive adentro de las tomando fuerzas y unidos. Lo que tenemos que hacer es dar esperanza, y la esperanza viene de la mano de un gobierno que garantice derechos, de un gobierno que genere igualdad de oportunidades, y creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. Valeria, vos recién hablabas de lo que fue la gestión anterior del peronismo. Al peronismo le costó mucho, ahora ya con el sello de Fuerza Patria, llegar a la unidad, completar un proceso de unidad bastante traumático. De hecho, sigue habiendo como muchas diferencias internas. ¿La gente les puede pasar factura por eso? ¿Porque fue muy dañina esa interna prolongada en el tiempo? La unidad es un valor, y de hecho yo soy militante del Frente Renovador, y Sergio ha sido un gran armador de esta unidad y es quien garantiza esta unidad. Y nosotros creemos fehacientemente en que necesitamos de la unidad y debemos tener unidad en defensa del pueblo argentino. No tiene que ver con cuestiones personales, y cada uno tiene que tener la generosidad de ocupar los lugares que nos toca ocupar, porque es lo que estamos viviendo. Y te hago una más, la última de mi parte. ¿Qué crees que se discute tanto ahora en septiembre como en octubre? Porque el peronismo ha planteado, por lo menos algunos sectores, que esta discusión está nacionalizada, la provincial, digamos, no la del 26, la del 7 de septiembre, está completamente nacionalizada. ¿Qué es Milei sí o Milei no? Que es los dos extremos, es una discusión polarizada. ¿Vos compartís esa mirada? ¿Lo que se discute es si Milei sí o Milei no? La realidad es un modelo de gobierno que es en el que venimos del campo nacional y popular, que es un gobierno que garantiza derechos, es un gobierno que garantiza educación pública, que garantiza... La realidad es que hoy, si esa moción Milei divertidamente, como hacía en campaña, entra en nuestra provincia, vamos a ver es una provincia donde todos estos derechos no los podamos garantizar. Yo creo que es inevitable que se nacionalice la elección, porque de hecho lo vemos como sección electoral, de eso que la sección electoral, mi sección electoral, que es la cuarta, no es un vecino de nuestra sección electoral, y pasa con toda la lista de La Libertad Avanza. Así que creo que es importante que tengamos en cuenta y presente esto, que tenemos un gobierno, y te lo puedo contar por el hospital de mi ciudad, por el IGA de Junín, donde
desde el 23 a hoy aumentaron en un 65% las consultas, o sea que hay vecinos que dejaron de tener su prepaga, su mutual, o no pueden pagar la diferencia para ir al médico por una cuestión de salud. Entonces eso es lo que tenemos en juego, y la realidad es que los candidatos de Milei o de Avanza se referencian todos en la violencia que representa este presidente, y es eso que nosotros entendemos que hay que elegir o un modelo o el otro, tanto en septiembre como en octubre. Valeria, gracias por la charla esta noche de lunes. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba Valeria Arata, candidata a senadora en la 4ª sección electoral por Fuerza Patria. Es parte del Frente Renovador, dando una mirada sobre la discusión que está dando el peronismo respecto a esta elección del 7 de septiembre, que claramente está nacionalizada. Si bien van a intentar en algunas secciones discutir más lo local, la verdad es que, como piensan en algunos sectores de la oposición, esta discusión tiene que ver más con poner en el eje las políticas de Milei y cómo le impactan a la provincia de Buenos Aires o cómo le impactan a algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que, me parece que van a seguir apareciendo más voces de este estilo, sí. Sobre todo con esta idea de marcar hasta dónde va a impactar, por ejemplo, esto de lo cual le vamos a contar un poquito, porque está hablando Milei, sobre el caso Españolo, más atrás en el tiempo sobre el caso Libra, pero sobre todo lo que hace mucho hincapié la oposición es sobre el tema económico. Bueno, te adelanto algo que vamos a hablar en algunos minutos respecto de eso. Y le vamos a mostrar a todos los oyentes, los que nos estén viendo por YouTube, cuál es el informe de hoy que hizo ruido en el mercado y que está muy ligado específicamente a cuál es la percepción que tienen en la provincia de Buenos Aires sobre el gobierno. Vamos y volvemos y seguimos aquí en Lunes otra vez. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan. Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Nosotros estamos transitando el camino inverso. Sabemos a ciencia cierta que la mejor reforma para combatir la pobreza no está en la redistribución de la riqueza, sino en la generación de la misma.
Y también sabemos que no hay nada mejor para generar riqueza que despojar a los bonaerenses productivos de las cadenas fiscales que ha cargado el maldito enano comunista de Kicillof. Por eso estamos luchando incansablemente para eliminar las distorsiones tributarias que azotaron al sector durante tanto tiempo. Todo para que cada productor vuelva a ser legítimo dueño del fruto de su trabajo y pueda volcar ese fruto a la economía local. Durante estos primeros 2 años de nuestro mandato, llevamos adelante nuestra agenda reformista desde el Gobierno Nacional. Pero somos conscientes de que todo este esfuerzo debe ser acompañado por el mismo trabajo a nivel provincial y municipal. Hoy, ni en pedo, ¿vos te crees que voy a estar acá, digo, con todas las cosas que me hace y voy a aflojar? El que estaban escuchando de fondo es Javier Milei, que está hablando en vivo en este momento en Junín, en la presentación de los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires, en un tono bastante belicoso, me parece, como ya no deja de ser llamativo, digamos, es el estilo de Milei. Sí, sí, claro. Apuntando con 2 motosierras de fondo. Sí, sí, ¿no? escenografía le contamos a los que nosotros tenemos televisores enfrente, le contamos a nuestros oyentes, está Milei con una escenografía toda violeta, con todos los candidatos sentados en el fondo y 2 motosierras, y con una línea discursiva hasta aquí de absoluta confrontación con el kirchnerismo. Recién dijo, lo pudieron escuchar al aire de Ecomedios, el maldito enano comunista de Kicillof. A ver, hay algunas cosas para destacar, Mariam. Todo el discurso de campaña de Milei tiene que ver con apuntar al kirchnerismo, degradar al kirchnerismo, decir esto que lo dijo hace un ratito también aquí en el acto. Le vamos a poner el último clavo en el cajón el 7 de septiembre, y esta lógica de el kirchnerismo nunca más, ¿no? Como esa frase que utilizaron en la bandera que tanta polémica generó cuando estuvieron en la matanza. Y esa misma idea de polarizar con el kirchnerismo, de confrontar con el kirchnerismo, de marcar esto de son ellos o nosotros, es la que en algún punto trataron de utilizar tanto Milei como los primos Menem, Lule Menem, que funcionario del área de Karina Milei en la Secretaría de la Presidencia, y Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, con el tema de encontrar algún argumento para responder al escándalo de los audios de Españolo. ¿Sí? Durante esta mañana, insisto, y lo marco porque me parece muy raro, después de 6 días, el gobierno, a través de ellos, salió a dar una respuesta, y lo que dijeron fue, nosotros los audios no podemos asegurar que sean verdad o no, desmentimos el contenido, o sea, lo que dice Españolo no es así, están desmintiendo a un funcionario del gobierno, a un ex funcionario del gobierno, y le adjudican la filtración de esos audios al kirchnerismo. Dicen, es una operación del kirchnerismo. ¿Cómo sería la carambola por la cual el kirchnerismo termina ahí está el tema. Filtrando eso? Nadie lo explica. Ok. ¿No? Que es la gran defensa que tiene el kirchnerismo por estas horas. Dicen, bueno, pero pará, no nos tiran a nosotros, nos dicen, nos acusan de hacer una operación y que la operación está hecha 2 semanas de las elecciones bonaerenses, ¿no? Ese es el discurso del gobierno en este momento. Pero ¿en base a qué? ¿Por qué? Si el que está involucrado es un exfuncionario del gobierno, si lo que está denunciando son coimas en la que están involucradas una entidad del gobierno, un organismo de gobierno, que es la Agencia de Discapacidad, que es la que conducía Españolo, y una droguería, un laboratorio
la droguería Suizo, que es un privado, que tiene vinculación con los hermanos, con los primos Menem. Digo, ¿a dónde entra el kirchnerismo en todo esto? ¿No? Me parece que ahí hay también otra falencia por parte del gobierno que tiene que ver con salir a tratar de embarrar la cancha, te diría hasta con cierta lógica, ¿no? de reacción. El tema es que lo hace tarde y sin argumentos válidos. Sí, pareciera a todas luces que el gobierno está desorientado sobre para dónde disparar una vez que sale a la superficie todo esto. Yo creo que esto también está relacionado con otra cuestión, que es que todavía no está claro cuál es la onda expansiva de todo esto. Todavía no está claro, y me refiero a que han salido a la luz otros audios a lo largo del día de hoy, por ejemplo, mencionando a otros funcionarios, por ejemplo a Federico Sturzenegger, a Diana Mondino, a Sandra Petovelo, con lo cual le debe estar representando al gobierno una dificultad muy grande salir a responder algo que todavía no se sabe hasta dónde va a llegar. No se puede ir más alto que Karina Milei, eso es cierto. Es decir, la segunda persona más importante, digamos, en este gobierno, que sería Karina Milei, después del presidente, ya está involucrada en la cuestión. El tema es que ahí vos tenés un problema, a ver, cuando el gobierno tarda tanto en salir a explicarlo, cuando quien está involucrado es abogado de Milei y tiene más de 70 visitas entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en el último año y medio. Cuando aparecen una gran cantidad de fotos de Españolo con Milei, con Esper, con Karina Milei, con los Menem. O sea, habla de que es una persona con acceso a la cúpula del poder de este gobierno. Entonces, hay un montón de variables que hacen que le den entidad a lo que está sucediendo. Y la verdad es que la justificación del gobierno hasta aquí no tiene peso. O sea, ¿qué dijo Francos el fin de semana? Habló el sábado Francos. Dijo, bueno, se lo intentan, no se van a llevar puesto a Milei con esto, ¿no? Hay que ir a la justicia es la que tiene que investigar. Y hoy los hermanos Menem, los primos Menem, planteando esta cuestión de la operación del kirchnerismo sin demasiado argumento. La verdad es que veo un gobierno en crisis, un gobierno con cierta desesperación de querer dar una explicación, igual que le pasó con el caso Libra. Exactamente. Igual que le pasó con el caso Libra. O sea, con 48 horas, en el caso Libra fue un viernes a la noche que el tuit de Milei, y nadie habló hasta el lunes a la mañana. Sí, es cierto eso. Y me parece que está bien empezar a recordar casos como el de Libra, porque creo que lo más relevante de todo esto es que este caso de las coimas o supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad viene de una saga de ciertos hechos sospechosos, que evidentemente la justicia es la que va a tener que resolver, pero que hay como cierto aura o cierto halo que envuelve a los primos Menem y a Karina Milei en hechos sospechosos. Libra es uno. Libra estaba relacionado a Karina Milei por la cuestión de que era la facilitadora de que su hermano, el presidente de la Nación, tenga reuniones con toda esta gente del mundo de las criptomonedas. Ella era la que habilitaba a Milei para que esas personas formen parte de su entorno. Después tenemos casos más también aislados que se han conocido sobre cuestiones de alguna denuncia, más de una, en oficinas del PAMI regionales en distintas partes del país, que también está relacionado a Karina Milei y a los Menem. Más atrás, te acordarás, hubo denuncias de todo tipo respecto a cómo se estructuraba el armado de la oferta electoral de la Libertad Avanza, si eso implicaba la compra de candidaturas, etcétera. Con lo cual, algunos que decían, bueno, tenemos que pagar para ser candidato. Exactamente, ¿no? Con lo cual hay una saga, no es una cuestión de que aparece un caso ahora. Habló Payarols, habló Bloomberg, exactamente. Hay varios testimonios vinculados al mismo tema, esta cuestión de, o para acceder a Milei o para acceder a la Libertad Avanza y ser candidato, hay que poner plata. Bueno, me parece que son como muchos pequeños hechos que se van juntando, y de Españolo, de los audios, es como el que termina por rebalsar, la gota que termina por rebalsar el vaso. Es el más burdo, pero además
reiteramos, más arriba que esto no se puede ir el gobierno. Respecto a quién está involucrado. No, claro. Más arriba que Karina Milei es muy difícil. Y además es muy difícil imaginarse a Milei sin Karina. O Javier sin Karina. Con lo cual, tampoco uno puede suponer que... No hay gobierno sin Karina sin Milei o Milei sin Karina. Exactamente. Uno no puede suponer que esto se termina con la separación de Karina Milei del gobierno. Claro, no es un funcionario al que Milei puede eyectar y que siga, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, hacemos una pequeña tanda y vamos a charlar con nuestra segunda entrevistada de la noche de varios temas, incluso de este que está hablando Milei, pero todavía sigue hablando, ya hace como unos 40 minutos que está hablando en Junín. Vamos y volvemos. Ahora sí, seguimos casi las 9:20 de la noche y tenemos el gusto de charlar con la diputada nacional por la coalición cívica, Marcela Campagnoli. Marcela, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boedner te saludan aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a los dos y a toda la audiencia. Marcela, lo primero para consultarte, se lo hicimos también a otra legisladora que pasó hace un ratito por el programa, es impacto real para vos en lo que tenga que ver con el proceso electoral que está abierto, en este momento está en campaña y lo que se viene son las elecciones del 7 de septiembre y la del 26 de octubre, de todo este conflicto, todo este escándalo que hay alrededor de los audios de Diego Españolo que involucran al gobierno nacional, a varios funcionarios del gobierno nacional. Mira, yo creo que hay que diferenciar los votantes, ¿no? Al votante fanático no le va a mellar eso. Yo escuchaba recién los gritos del presidente y bueno, el que es fanático no le entran las balas nunca, ¿no? Ahora, porque si no, fíjate vos el kirchnerismo, los años que se mantuvo en el poder con todos los escándalos que hubo de corrupción, bueno. Ahora, hay un votante de Milei, un votante que lo votó en el balotaje, un votante que lo votó convencido por sus hijos, tal vez, de que había que hacer un cambio radical, que había que equilibrar la economía. A ese votante, a ese le entran las balas, a ese se está cuestionando. Ese votante que fue un votante de Juntos por el Cambio, tal vez, y que donde lo institucional importaba, donde ¿Cómo lo definirías a ese votante? Como para que la gente pueda más o menos imaginar de qué hablamos, de qué persona hablamos. Y hablamos de una persona que piensa que el voto, que no se fanatiza, que puede aceptar una crítica, que no todo es blanco-negro, que tiene valores tradicionales de la Argentina, como es el respeto al que piensa distinto, como es el argumento en vez del insulto, como es la división de poderes, lo institucional, las tradiciones argentinas como la educación pública y la salud pública, que son nuestros padres, nuestros hijos han crecido con el beneficio de una escuela pública, una universidad pública. Yo me formé en la UBA, en la universidad pública, con la salud pública. Yo hoy estuve en los 38 años del Garrahan, por decir un hospital público de tantos otros que hay que son orgullo para la Argentina. Esto te lo comento a modo de anecdótico. Yo tengo amigas que, bueno, por profesión o por lo que sea, o por acompañando a sus maridos, se han tenido que mudar al exterior. Sin embargo, no han dado de baja sus historias clínicas porque siguen viniendo a la Argentina a atender su salud y están en países del primer mundo, Es decir, la medicina argentina, los médicos argentinos, los hospitales argentinos públicos y privados son un emblema y bueno, y todo eso está cuestionado. Es decir, yo sé que los argentinos en estos 2 años hemos hecho un gran esfuerzo y el esfuerzo lo hicimos los ciudadanos. El gobierno aplicó la motosierra, buscó el equilibrio fiscal, que lo celebro, y celebro la baja de la inflación, por supuesto, no se podía vivir con la inflación de kirchnerismo. Ahora, ese esfuerzo que hicimos los argentinos en estos 2 años no puede tirar por la borda el esfuerzo de generaciones sosteniendo la universidad pública, la escuela pública, la salud pública. No puede ese esfuerzo que hicimos los ciudadanos, reitero, que si tuviste $, tuviste que cambiarlos para pagar la luz que se multiplicó, o tuviste que darte de baja
a una prepaga más barata, o cambiar a tu hijo si a un colegio privado a uno público, y distintos esfuerzos que fuimos mermando las salidas a comer afuera, tal vez vacaciones más cortas de que las pudo tener, o tal vez todo lo que es el esparcimiento lo renegaste porque había que hacer un esfuerzo para lograr esto. Ahora, ese esfuerzo no puede transformarnos en una ciudad chiquita, en una sociedad chiquita, donde le soltamos la mano al más débil, al más vulnerable, o a esta trayectoria generacional que tiene la Argentina en lo público. Entonces, creo que ese votante que valora eso, que tiene un bagaje cultural, porque la cultura en Argentina es muy importante, y que ve que de repente aparecen estos audios, que los que vinieron a cambiar todo, lo perfeccionan y de la peor manera, en la cara de todos, y además con una crueldad ilimitada, pues justamente vos recortabas en discapacidad a los sectores más vulnerables y hacías negocios desde la oficina de discapacidad. Entonces, creo yo que a ese votante sí empieza a cuestionarse y empieza a decir, estas elecciones son legislativas, estas elecciones no me voy a comer la polarización, no es que yo, porque me ponen un candidato que me puede gustar o simpatizar en la cabeza de lista, voy a bancar todas las demás listas de impresentables. Esta elección voy a fortalecer un espacio que si si en el 2027 las cosas no andan bien, pueda yo tener una opción para votar y no tener que volver al kirchnerismo, ¿no? Yo creo que a ese votante es al que yo tengo que hablar. Yo soy candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, y a ese votante es al que le voy a hablar. A ver, yo justo estaba pensando en base a lo que vos definías, Marcela. ¿Cuánto le cuesta a propuestas como la de ustedes, que no están en ninguno de los dos polos, es decir, no están ni con el kirchnerismo, peronismo, ni con la Libertad Avanza, hacer pie en una elección y en una campaña donde claramente hay una intención de las dos partes de extremar la discusión, e incluso, sobre todo me parece que en estas últimas horas, de meter todo en la misma bolsa, ¿no? Ahora el gobierno quiere meter el caso Pañuelo en una operación del kirchnerismo y en la elección, y en el medio de todo eso, ¿cuánto les cuesta a ustedes hacer pie y poder hablar de otro proyecto político que no tiene que ver ni con los K, ni tiene que ver con la Libertad Avanza? Mira, nos cuesta instalarnos porque somos un espacio que no tiene recursos económicos para poder tener cartelería, medios y todo eso. Ahora, desde la coherencia y de la dignidad, aquel que alguna vez votó a Carrió, y que hoy Carrió ya ha decidido dejar la política y con temas de salud fundamentalmente y familiares, aquel que votó a Carrió, aquel que se ilusionó cuando Lilita se animó a hacer las denuncias en pleno auge del poder kirchnerista, aquel que valoró esta condena por una denuncia de Carrió a Cristina Kirchner, aquel que valoró la institucionalidad, ese vuelve a pensar, che, Lilita tenía razón. Mira, Lilita en febrero dijo en el programa de Joaquín Morales Solá, Karina es la cajera. Y el fin de semana lo replicaron un montón en redes, y porque la gente se enoja cuando Lilita dice la verdad, pero después le dice, Lilita tenía razón. Entonces nos cuesta instalarnos desde que la gente sepa que somos candidatos. Pero cuando hay una disyuntiva así como lo que hay hoy, que vos decís, no me quiero comer la polarización, no quiero seguir votando los que me defraudan, no quiero seguir siendo responsable de que no se renueve la política y que siempre esté votando en los extremos, bueno, a ese es al que tiene que enterarse que somos candidatos para hacer una opción. Y yo creo que hay una oportunidad, creo que el gobierno se ha equivocado en muchas cosas. Yo está claro que yo soy de las que quiero que a los gobiernos les vaya bien. Yo he escuchado diputados kirchneristas y de la izquierda en el recinto decir que quieren que ese gobierno caiga. De ninguna manera yo me he puesto, todo lo contrario. Soy una persona democrática, respeto las instituciones y quiero que este gobierno termine su mandato, pero quiero que haga las cosas bien. Porque cuando le va mal a un gobierno, le va mal a todos los argentinos. Entonces yo jamás puedo desearle a un gobierno que le vaya mal. Entonces, pero para que le vaya bien también tiene que dar la cara y asumir las consecuencias de actos equivocados, actos de corrupción, y separar como... A mí me hubiera gustado a Marcela Campagnoli, no a la candidata a senadora, no a la actual diputada nacional, sino a Marcela Campagnoli ciudadana, que el presidente el viernes pasado en Rosario dijera, esto no va a volver a ocurrir.
acá vamos a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y vamos a dar la cara, y vamos a ofrecer a la justicia, que todo el gabinete está a disposición para investigar esto hasta las últimas consecuencias. Nada de eso se hizo. Entonces a vos te genera un montón de sospechas, y la gente está tan mal, ha sido tan defraudada por tantos gobiernos, se ilusionó tanto con un cambio, que bueno, la gente está muy dolida, y creo que tenemos que acompañar, para poder cerrar esa herida que tienen los argentinos, poder acompañar con transparencia, dando la cara, investigando. Mira, alguno decía otro día en un medio, a mí me caballo político lo detestamos en la coalición cívica. Nunca hemos hecho denuncias penales en épocas de campaña, porque no queremos que piensen que las estamos utilizando políticamente. Pero como le dije el otro día a una periodista, no puedo no mirar, no puedo no decir algo sobre lo que ha pasado, porque es tremendo. Entonces, más allá de no querer sumarme al carancheo político, que obviamente el kirchnerismo va a ser, tengo que decir, den la cara, expliquen qué pasó, no somos tontos, no pueden porque gritan y viva la libertad, carajo, qué sé yo, como está haciendo ahora el presidente civil, bancarnos cualquier cosa. Necesitamos que nos expliquen, la gente necesita que le expliquen para poder volver a creer. Marcela, ¿qué Creo tal? que ese gobierno no entiende eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcela Moreno Wenner te saluda. ¿Qué tal? Te sumo una más respecto a esto que comentás. Ya habiendo transcurrido un año y medio de este gobierno y con este último caso que se ha conocido sobre la Agencia de Discapacidad, pero algunos otros que también han trascendido con mayor o menor insistencia en todo este tiempo, ¿qué evaluación haces vos de cómo se lleva el gobierno de Milei respecto a el manejo de lo público, de la corrupción, de la transparencia? ¿Estás en condiciones de concluir si es un gobierno que tiene, no sé, episodios aislados de corrupción o si es algo más profundo? Bueno, el caso Libra fue emblemático. El caso del avión y de Scaturice llamó mucho la atención también. El tema de las licitaciones y de las adjudicaciones de las empresas al grupo de los primos, hermanos, ya no sé, son la familia Menem, que hace acordar a las épocas del menemismo. Yo entiendo, es verdad, que la empresa de Martín Menem, de los que ahora tienen los hermanos, ya había tenido contratos con Banco Nación. Pero en esa renovación que se hizo del contrato, los hermanos no dijeron que tenían vínculos políticos, y tampoco y la renovación que antes era cada 2 años ahora pasó a ser cada año renovación automática. Entonces hay cositas que vos decís, sí, me la van poniendo así de a poquito, me la van pasando a ver si pasa, y bueno, la gente está muy informada, con las redes es muy difícil que algo pase inadvertido, sobre todo porque también dentro de la cultura del poder hay gente que tiene distintas actividades políticas, que si se entera de algo que no le gusta y no es el color de su partido, lo va a filtrar de alguna manera. Entonces yo creo que el gobierno se equivoca en menospreciar el criterio del ciudadano argentino y piensa que no importa, si le pongo cualquier cosa en la lista, en total me van a votar porque es violeta, y creo que los argentinos tenemos que decir no votamos cualquier cosa. Sí, quiero que me expliquen, y si no, votaré otra opción que me represente con coherencia, con dignidad, con coraje. Esta es una elección legislativa y quiero llevar al Congreso gente idónea, gente con coraje y con dignidad y con coherencia. Marcela, vos sos parte del Congreso y el Congreso se ha convertido para el gobierno en un campo minado. Pasó de ser un lugar donde pudo construir varios consensos con diferentes sectores de la oposición y tener un año como el año pasado, o un año y medio si querés, sin tantos contratiempos, incluso sosteniendo algunos vetos. Y este año se dio vuelta a esa situación, incluso antes de las elecciones, es decir, antes del cambio de la Cámara, y se convirtió, insisto, en un campo minado. Sobre todo la semana pasada, me parece que es muy visible que ha tenido una seguidilla de derrotas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El único triunfo fue para el gobierno poder sostener el veto a las jubilaciones. ¿Vos por qué creés que se da esta situación? ¿Por qué perdió aliados el gobierno? ¿Y cuál es el escenario que vos ves para adelante en lo que queda hasta el recambio de la Cámara en diciembre? A ver, yo lo que creo es que el gobierno perdió una gran oportunidad
porque nadie, ningún gobierno en Argentina, nunca en la historia argentina, tuvo entre 150 y 160 diputados que estaban dispuestos a bancar el cambio. Nosotros en la coalición cívica en enero del año pasado, cuando llegó la ley base, no te puedo decir lo mal redactada que estaba, cómo entraba en conflicto con otras leyes vigentes y con mismas leyes que proponían dentro de la ley base. Hicimos un trabajo arduo, Juan López a la cabeza, Juan Manuel López, hizo que te puede dar fe, Martín Menem, que decía, ustedes son los únicos que no me piden nada a cambio y que colaboran. Así que hicimos un trabajo maratónico. La ley base fracasó, la primera, después llegó la segunda, que fue mejorada, ¿no? En algunas cuestiones, redacciones por lo menos. En ese momento, lo decía tanto Juan Manuel López como lo decía yo en los medios, hay una oportunidad, hay gente que quiere colaborar, que queremos que las cosas salgan bien, no de cualquier manera. Y el gobierno perdió esa oportunidad. En vez de construir consensos, a los propios aliados, a los mismos que le facilitaron los votos para que salgan las leyes, los retrató, los humilló, los sometió. Y eso es lo que pasó esta semana, es decir, vos acordate lo que fueron los radicales Peluca. Ningún radical Peluca tuvieron que irse de su partido, ningún radical Peluca consiguió ninguna postulación a ninguna candidatura ni nada. Y quedaron pésimos con su espacio y con su electorado, y encima ninguneados. Y lo mismo pasó con de Loredo, que logró muchas veces que el bloque, el pequeño bloque que se transformó la Unión Cívica Radical en diputados, porque la gente de Banes después, sostuvo siempre votaciones que les fueron difíciles para ellos, porque votar para ellos en contra de educación pública, de discapacitados, de jubilados no fue fácil. Ahora, ahí te hago un punto con jubilados, porque la sesión pasada los jubilados pudieron haberse llevado el 7,2% y la compensación del bono, porque la actualización del bono, ¿por qué? Porque nosotros, porque la voz de Juan Manuel López, propusimos no votar a todo o nada, es decir, el rechazo total, sino una insistencia parcial con el artículo 2 y el 3, que eran el 7,2 y la actualización del bono. El kirchnerismo no quiso, el kirchnerismo dijo a todo o nada. ¿Por qué te hago esta salvedad? Porque había 6 que después terminaron siendo abstenciones, 6 diputados del PRO y entre el PRO y los grupos provinciales que estaban dispuestos a votar esos 2 artículos. No querían votar moratoria, nosotros tampoco nunca hemos votado moratoria, y no querían votar lo de las tasas provinciales. Pero el kirchnerismo prefirió que perdieran los diputados, los jubilados, que no tuviesen ese beneficio de los jubilados, que podía haber salido aprobado, pero prefirió polarizar con el kirchnerismo y que quede bien claro que mi ley está en contra de los jubilados. Entonces te digo que a veces la polarización se come en el medio el verso de que estás luchando por algo que en realidad lo único que te importa es la polarización y hacer quedar mal a uno o al otro. Entonces, bueno, en el medio los jubilados se quedaron sin nada porque hubo 6 abstenciones, que era lo que faltaba para poder insistir en el rechazo al veto. Si hubiéramos votado como propusimos nosotros por artículo, esas 6 abstenciones, esos 2 artículos los hubieran votado a favor. Y los jubilados hoy tendrían el 7,2% y tendrían la compensación del bono. Lo dijo Juan Manuel López en la sesión y lo puso en un Twitter, así que está muy claro ahí qué es lo que pasó en esa sesión. Marcela, te hago la última. ¿Por qué no jugó Elisa Carrió en esta elección? Porque en algún momento había dado algún indicio de que podía llegar a ser candidata y finalmente se decidió a no jugar, a promocionar a otros candidatos. Bueno, vos vas a ser candidata a senadora, pero ¿por qué decidió? Peña va a ser candidata a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué ella decidió no jugar? Bueno, mira, el jueves tuvimos una sesión de fotos ahí frente a la iglesia del Pilar. Tomamos un café con ella y la verdad que estoy muy emotivo, ¿no? Porque ella nos dijo, yo quiero que ustedes sean mi legado, yo no puedo por temas de salud, que son ciertos, por temas de salud y por temas familiares, ¿no? Porque también sus hijos le han dicho, mamá, no queremos que más la política afecte tu salud y no poder disfrutarla, así que por una cuestión familiar y de salud, ella ha decidido dejar totalmente la política y esta semana que va a estar en un par de programas, ella quiere empoderarnos en la ciudad de Buenos Aires, a Hernán Reyes como candidato a diputado nacional, a mí como candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, lugar donde nací, y a Juan López y Maricela Checón en la provincia de Buenos Aires, como el legado de ella, ¿no? Como estas son las personas que me van a suceder, son creyentes como yo, son militantes de la coherencia, de la dignidad, de la lucha contra la corrupción, de la defensa de las instituciones, de la defensa de los valores tradicionales del argentino, de la familia,
Y bueno, eso es lo que queremos llevar al Congreso, ¿no? Yo quiero llevar al Senado esos temas en los que yo trabajé, como la responsabilidad penal juvenil, como la salud mental, como la prevención de la ludopatía, la prevención de suicidios, ficha limpia, por supuesto, que este gobierno ahora entiendo mucho más porque es una comisión italiana. Y bueno, seguir luchando desde la Cámara Alta aquellas batallas que estuve dando durante 8 años en la Cámara de Diputados. Marcela, te agradecemos por esta charla aquí en Lunes otra vez. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Marcela Campagnoli dando su argumento. Es candidata a senadora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Y cuando uno la escucha a alguien que está parado en el medio, ¿no? Sí. O sea, como ni es todo tan malo ni todo tan bueno. Sí. Con las dificultades que tiene siempre la tercera vía, ¿no? Sí, sí, claro. Con las dificultades que tiene esa tercera vía. Pero me resonó mucho esa frase, no me acuerdo exactamente la cantidad de diputados que dijo, pero algo así como 169 o 160 diputados, creo que 160. El gobierno perdió la oportunidad porque tenía 160 diputados dispuestos a acompañar un cambio, que tenía que ver con dejar al kirchnerismo como una primera minoría, pero sin demasiada capacidad de articulación. Y eso sucedió en el principio del gobierno de Milei con la ley bases, la segunda ley bases como ella relataba, porque la primera fracasó en el intento, sí. Y después como desde ese momento hasta acá, es decir, en un año calendario, se fue degradando toda esa relación entre el gobierno y los gobernadores, entre el gobierno y algunos bloques más chiquitos de la oposición, pero que tenían intenciones de colaborar en la gobernabilidad de la gestión de Milei, a este punto donde Milei enfrentó una derrota dura la semana pasada, tanto en diputados como en el Senado, y que en los temas que quedan los tiene muy complicados, porque ahora se reactivó otra vez la comisión por el tema Libra, porque esta semana va a ir Guillermo Francos y va a tener que dar a la Cámara de Diputados y va a tener que explicar cuál es el posicionamiento del gobierno en el medio de este caos de que algunos llaman Karina gay, audio gay, españolo gay, llámenlo como quieran, sí. Pero que, insisto, el gobierno no ha dado demasiadas explicaciones sobre este tema. Ahora nos vamos a hacer un cortecito, una cosita antes, porque me pareció muy simbólico. Terminó el acto de Milei que les estuvimos contando y la subió al escenario a Karina Milei, la abrazó. Y la foto que va a recorrer, me parece, los portales, los diarios, las redes sociales, es esa foto muy simbólica de Milei abrazó a su hermana en el medio del escenario con todos los candidatos detrás. Me parece que no hay ningún tipo de duda. Fue un respaldo simbólico muy, muy importante para Karina Milei en este momento donde está en el ojo de la tormenta. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Se viene la tercera edición del evento más importante de la industria automotriz. Autotienda reúne a los referentes del sector. El viernes 19 de septiembre los esperamos en el Centro de Convenciones Golder Center en Costa Salguero. Para más información, entra en nuestra web auto.tienda. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram. @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez. Todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros.
Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Mújica Joaquín de las Mercedes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Veo que estaba chequeando, yo le digo a la gente no tiene por qué saberlo, pero estaba chequeando el precio del dólar. Sí. Yo sé que estuvo muy inquieto hoy. No, Joaquín Mújica, como todo el resto de la Argentina. Estaba viendo repercusiones del discurso de Milei en la oposición. Sí, ya hay. Bueno, después guardátelo porque después lo quiero escuchar. Estaban ahí muchos dirigentes escuchándolo, como corresponde el presidente de la Nación. ¿Risas puede ser? ¿Hay algún tono jocoso o hay preocupación? No, hay como una sorpresa insisto, con este tema de plantear que el kirchnerismo está metido en una operación y después hay una cuestión de entender la lógica de campaña. Sí, me parece que tiene que ver con eso. El acto de Milei recién en Junín fue un acto donde tuvo dos intenciones muy claras, más allá de presentar a los candidatos. Una, respaldar a Karina Milei, a su hermana,
y la otra, insultarla al kirchnerismo como para polarizar la elección y decir son ellos o nosotros. Exactamente. Decíamos al principio del programa que existe una sola razón por la cual la economía no es el tema del día. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿No leíste ningún título que diga lunes negro? Está todo tranquilo. Te lo perdiste entonces, porque realmente... ¿Subió el dólar? No solamente subió el dólar, sino que pasaron muchas otras cosas alrededor y ahora las vamos a tratar de ir desgranando. Fue un día que siempre en la jerga se suele hablar de lunes negro o martes negro, depende del día de la semana que se trate, y lo que refleja es un movimiento muy negativo para los activos de determinado país, en este caso la Argentina. Fue un lunes negro porque pasaron varias cosas en simultáneo. Subió el dólar bastante, en un momento llegó a tocar los 1.370 pesos. Para tener referencia... ¿Fueron 35 pesos? ¿Subió? Más de 40 pesos. Para tener referencia, en julio, cuando tuvimos toda esa escalada que se acordaban casi 15% en un mes, llegó a tocar un récord de 1.378 pesos. Después, durante casi todo el recorrido de agosto, bajó y ahora volvió a subir y casi toca ese récord nominal de nuevo. Con lo cual, evidentemente, fue fuerte el movimiento cambiario. Pasaron otras cosas en simultáneo. Subió el riesgo país, se desplomaron los bonos argentinos y también las acciones. Todo está relacionado a lo mismo. Hay un sentimiento que se ha instalado en los últimos días, te diría desde el cierre de la semana pasada, en el mercado, en los inversores, de un repentino, y ahora vamos a explicar por qué, justificado, pesimismo sobre lo que se viene para el gobierno, que es un gobierno por cuestiones lógicas, bastante afín a lo que el mercado esperaría de un gobierno. Le gusta el plan económico, le gusta, dentro de todo lo que hace, le gusta el perfil pro mercado de Milei, pero aún así los inversores están siendo muchísimo más cautos que hace algunas semanas respecto a el futuro inmediato y a lo que va a pasar en las elecciones. Pero, ¿por qué? Perdón, ¿te puedo ¿por qué? Por esto que les vamos a mostrar a continuación. Más de un operador de mercado hoy me dijo, este es el informe que hizo caer a los activos argentinos hoy y quiso subir al dólar. Es un informe que suele publicar de manera mensual la Universidad Torcuato Di Tella. Es un informe muy tradicional de hace muchos años, con mucha seriedad entre los expertos. El famoso índice de confianza. El índice de confianza al gobierno. Fíjense que para los que nos están viendo en YouTube, pueden estar viendo en este momento el gráfico, se publicó hoy. Es un índice que elabora la Di Tella, el cual mide cuál es la percepción de valoración positiva que tiene la gestión de un gobierno. En julio cayó 13% en comparación con junio. Es un movimiento de caída muy violento, de los que no suele verse en este indicador, porque insisto, es un movimiento de un solo mes. Julio fue el mes en que tuvimos, como decíamos, aquella escalada del tipo de cambio del dólar. 15% subió en un mes y ya repercutió de esta forma en el sentimiento general de la sociedad respecto a qué imagen tiene sobre el gobierno. Sí. Perdón, Mariana, aclarar un tema con el tema del índice de confianza en el gobierno, porque se conoció hoy. Sí. Fue medido hace 2 semanas, con lo cual, digo, en esta percepción de la gente sobre el gobierno, no tiene nada que ver lo del tema de la causa Españolo, Audios, Coima, por eso, no está relacionado, de discapacidad, nada que ver. No es una caída que esté explicada por las novedades de los últimos 5 o 6 días. Está explicado, sí contempla este indicador del que estamos hablando, aquellas tensiones cambiarias que hicieron tanto ruido durante julio. Eso sí, lo que todavía no sabemos, presumimos que puede pronunciarse esta tendencia, se verá dentro de algunas semanas cuando salga el indicador de agosto. Ahora, ¿por qué digo que hizo mucho ruido en el mercado? Más allá de que, el indicador habla por sí solo. La caída de la imagen del gobierno respecto a la confianza en la gestión cayó 13% en un mes. Para los expertos, este indicador suele ser un muy buen anticipador del resultado de las elecciones. Vamos de vuelta. Este indicador de confianza sobre el gobierno
suele ser visto por el mercado y por los expertos con razones probadas, no porque sea solamente una percepción, una intuición, sino que está bastante correlacionado cuál es el nivel de confianza que tiene la sociedad en un gobierno, según este indicador, y el resultado que termina consiguiendo las elecciones después. O sea, un traslado a votos, podríamos decir. Si uno viera cuál es, vamos a los gobiernos anteriores, que son los procesos ya finalizados. Si uno ve cuál es durante el gobierno de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina, el de Macri y el de Alberto, correlaciona muy bien cuál es el estado que tiene este indicador de confianza en el gobierno con cómo le va después en las elecciones, en las legislativas o en las ejecutivas. Para resumirlo de una manera muy esquemática, cuando la confianza en el gobierno, según la Ditela, baja, el oficialismo pierde las elecciones. Está así correlacionado y fue ya bastante demostrado en los últimos procesos electorales o que sea, esto es una muy es mala noticia para el gobierno. Es un buen anticipador de lo que puede pasar en las urnas. ¿Y por qué digo que hizo mucho ruido el mercado? El mercado está tratando de ver qué es lo que va a pasar en las elecciones del 7 de septiembre. Vale mucha plata anticiparse a lo que va a suceder en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y este indicador de la Ditela lo que mostró, y insisto, los que nos están siguiendo por YouTube lo pueden ver en este momento, es que el indicador de la Ditela lo que hace también es discriminar por zona geográfica. Entonces lo que podemos ver ahí es que, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, es decir, los que dentro de 2 semanas van a ir a las urnas, la caída de la imagen positiva de la gestión del gobierno cayó 23% en un mes. Este es el peor de los escenarios para el gobierno. Es un escenario espantoso, ¿eh? Es de los que el mercado suele ser un indicador que cambia el panorama. Es decir, de los que disparan decisiones importantes para los inversores. Insisto, 13% la caída general y 23,3% solamente en el GBA, que es la porción de la sociedad que va a ir dentro de 2 semanas a las urnas. Es la peor noticia para el gobierno. Tiene total sentido de que un indicador como este implique un fuerte deterioro para el tipo de cambio, para los activos argentinos, para el bono para el riesgo país y por qué ha despertado tantas alarmas en el gobierno. Hasta acá te quería mostrar el informe que hizo ruido hoy en el mercado. Dentro de algunos segundos yo les recomiendo que se queden. Vamos a hablar con un economista que probablemente con el cual podamos profundizar sobre este tema y sobre algunos más de lo que se está hablando en la economía hoy en día. Bueno, a ver, hacemos una mini tanda y volvemos con el tercer entrevistado de la noche. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris vio morir al sol. Bueno, seguimos en el aire de Ecomedios, 9:15 de la noche. Marian, vamos a hablar un poquitito más de economía, ¿no? Sí, pero no solos ya. Exactamente. Espero que no sea un ahogo financiero el que tiene el gobierno en estos días. Pero es interesante, vamos a saludar a nuestro tercer y último entrevistado. Es Haroldo Montagu, es economista, forma parte de la consultora Vectorial. Los últimos días, la consultora Vectorial emitió un informe para sus clientes en el que habla de, lo presenta como Caputo en su laberinto. ¿Qué es lo que está pasando respecto a las cuestiones financieras que representan realmente un desafío para el gobierno? Así que vamos a saludar a Haroldo Montagu y profundizar sobre este tipo de temas. Haroldo, ¿cómo estás? Acá Mariano Wender te saluda junto a Joaquín Mújica Díaz en Lunes otra vez. Hola Mariano y Joaquín, ¿cómo están? Bueno, la verdad que estamos viviendo unos días intensos y respecto a la pregunta y lo que venían ustedes charlando, que yo los escuchaba un ratito antes, desde el momento del desarme de las letras de las LEFI, ¿no?
Desde ahí, ¿no? Para recordar un poco, las LEFI son esas letras en cabeza del Tesoro que vinieron a reemplazar en parte a las LELIC, ¿no? Y que ahora en vez de ser emitidas por el Banco Central las emite el Tesoro. Desde aquel momento, ya hace un mes o un poco más, que el equipo económico no le está encontrando la vuelta al mercado financiero, digamos, ¿no? Venían con altibajos, a veces en algún acuerdo, pero desde aquel momento del desarme de las LEFIs, creyendo que no iba a generar ningún tipo de problema la inyección de liquidez al mercado. Bueno, desde allí, desde aumento de tasas, aumento de encajes, una volatilidad fenomenal, que me parece que ese es el resultado, el peor resultado de todo esto, ¿no? La volatilidad que se generó en los mercados financieros, en donde no sabemos qué va a pasar en el día con la tasa de interés, la apreciación del dólar, y bueno, eso genera una intranquilidad que, viste, a veces uno si tiene certeza de lo malo, bueno, por lo menos una certeza. Acá estamos en una situación peor, una volatilidad total, que se transforma en riesgo, y el riesgo, como decimos los economistas o los que seguimos el mercado financiero, el riesgo tiene costos, o puede cubrirse uno del riesgo, ¿no? A diferentes costos. Pero el riesgo ya pasó a ser una incertidumbre, y la incertidumbre, por su propia razón de ser, ya es impredecible, no hay forma de cubrirse frente a la incertidumbre. Entonces, estamos en ese punto. De ahí que decimos Caputo en su laberinto, porque es un laberinto que él mismo tejió y le está costando salir. Es interesante, para clasificar o para describir la crisis actual, no sé si crisis es la palabra indicada, vos me dirás si la considerás así también. Puede ser que se mezclen acá las dos cuestiones, o sea, medidas que el gobierno trató de llevar adelante y no pudo o no le salieron como esperaba, y al mismo tiempo todo un contexto externo, precisamente por el periodo preelectoral, que sabíamos ya de antemano que podía implicar alguna tensión adicional sobre tipo de cambio y demás. ¿Se mezclaron ahí como una especie de tormenta perfecta o una conllevó a la otra? ¿Qué lectura harías ahí de eso? Sí, mira, ahí yo no diría la cuestión como fenómeno externo, ¿no? Porque cualquiera que esté en el equipo económico, no importa de qué gobierno, de qué gestión, el evento electoral lo tiene en su agenda, lo tiene en su previsión, entonces, y sabe en general las cuestiones que implican, ¿no? Que en Argentina siempre se sabe que en época electoral viene un proceso de dolarización de cartera más acelerado, ciertos resquemores del mercado, el resultado electoral como hito que puede cambiar unas cosas o la otra el lunes siguiente, como ya ha ocurrido. Bueno, entonces, en ese contexto, el gobierno o el equipo económico, bueno, tiene que conocer cuáles son las posibilidades de lo que puede hacer. Entonces, sí, fue una tormenta perfecta, pero por eso decimos, un poco autogenerada. O hubo un error de cálculo, que también es posible, un exceso de confianza de poder dialogar armoniosamente con los mercados, pero bueno, lo que estamos viendo es que la conjugación o la yuxtaposición del proceso electoral con alguna suerte, vamos a decirlo suavemente, de mala praxis en lo que es la política monetaria o en el programa financiero, conllevó a esto. Haroldo, ¿qué tal? Buenas noches, Joaquín Mujica te habla. ¿Es posible mala praxis o es su subestimación de parte del gobierno? Bueno, esa es una buena pregunta que la verdad que no a ver, sí, digo, no plantearía esa dicotomía, porque vamos a juzgar, vos juzguemos al equipo económico por sus intenciones y por sus resultados. Entonces, ya sea que fue un error o una subestimación, que también es parte de un error, subestimar el proceso electoral o subestimar lo que sería la inyección de liquidez por parte del desarme de las LEFI. Digo, un comentario que recién estaba viendo, las últimas noticias o las últimas comunicaciones del Banco Central hablan de un evento de liquidez, ¿no? Esos eufemismos como para ante un posible resultado adverso en la siguiente licitación, ¿no? Ya anunciaron el día de hoy.
Entonces, ahí digo, de nuevo, juzguemos por intenciones y juzguemos por resultados. Si fue mala praxis o subestimación ya a esta altura, diría que poco importa, porque se generó como insisto, ¿no? Este laberinto del cual está siendo muy difícil de poder salir. Recuerdo, Aldo, antes de el anuncio de la salida del cepo cambiario, aunque haya sido parcial, y del acuerdo con el FMI, que había una pregunta que, bueno, sobrevolaba ahí el mercado y entre los economistas respecto a si el gobierno podía sostener tal como estaba ese esquema hasta después de las elecciones. Después, bueno, terminó sucediendo toda la cuestión del inicio de la flotación del dólar, el acuerdo con el fondo y todo lo que ya conocemos. ¿Vale esa pregunta para el momento que estamos viendo ahora? Si el gobierno va a estar forzado por la circunstancia a reajustar su modelo después de las elecciones o no necesariamente. Mira, me parece que venimos lejos de esta idea de que todo marcha acorde al plan, como suelen decir. Digo, el plan en sí, por cómo uno lo puede ver de afuera, no era un plan en el sentido estricto, sino que las circunstancias, la realidad hicieron que cambie, hicieron que cambie en cada fase, en cada momento. No es algo, digamos, a la luz de todo lo ocurrido hasta el momento, desde el inicio de la gestión. Los diferentes cambios, los diferentes anuncios que fueron cambiando la forma de hacer política económica, hacer política monetaria, política fiscal. Lo digo como algo bueno incluso. No tiene sentido ante circunstancias adversas atarse un mástil y seguir hacia adelante. Lo que sí, está claro que esto no es un plan craneado, digamos, desde los inicios. Se fue cambiando en base a las circunstancias, y se han puesto, digamos, vamos a poner estos términos que ya se han utilizado, estos parches, ¿no? Que tienen que ver con, como bueno vos mencionabas, el fondo, bajar retenciones para fomentar una liquidación de divisas, diferentes tanteos en el mercado financiero internacional para captar deuda en dólares a tasas tal vez más elevadas. Digo, una serie de medidas orientadas a conseguir dólares, claramente orientadas a eso, ¿no? Entonces, me parece que sí, ahora tenemos un gran parteaguas que van a ser las elecciones. Todo indicaría que sí, algo va a cambiar después de esto, pero también vale mencionar lo siguiente a favor del gobierno. Si obtienen un resultado positivo, contundente en las urnas, me parece que eso también les va a dar, a los ojos de los inversores internacionales, inversores institucionales internacionales, les va a dar un visto bueno de la sostenibilidad, ya no del plan económico de Milei, sino del plan político. Y esos buenos ojos pueden eventualmente, no es directo ni lineal, pero eventualmente sí pueden llegar nuevas inversiones en la forma de colocación de títulos de deuda de la Argentina en el exterior. Eso en el caso que, insisto, que el resultado electoral sea favorable o contundente a favor del gobierno, ¿no? Entonces, digo, y ese sería una nueva fase de endeudamiento, de conseguir dólares, llamémosle como queramos, pero bueno, relajaría algunas cuestiones que hoy están muy, muy candentes. Respecto a lo que estamos viendo en las últimas semanas, es muy comentado esta cuestión de cómo han escalado las tasas de interés y cuál es el efecto que eso tiene sobre la economía real. Bueno, hay una noción ahí claramente dando vueltas de que, bueno, implica por definición un impacto en la actividad económica. Hace el viernes, la semana pasada, Milei lo reconoció en uno de sus discursos. Hoy Caputo también habló del tema. ¿Qué percibís vos que puede llegar a pasar? Y digo, especialmente, ¿qué tan profundo puede ser ese impacto en la actividad? Sí, a ver, mira, el manual de economía dice efectivamente, como vos mencionás, que un aumento de la tasa de interés tiene efectos recesivos. A estos niveles de tasa de interés a los cuales estamos llegando, sin duda que tienen efectos recesivos. Pero no es una condición suficiente una tasa de interés elevada para generar una recesión en la economía, sobre todo por el contexto en el cual estamos, ¿no? En Argentina la tasa de interés no siempre fue un driver, digamos, de crecimiento o para marcar ciclos económicos.
tiene que ver más con un manejo financiero, con un manejo cambiario, con un manejo monetario que otra cosa. Ahora, si repasamos un poco lo que ocurrió durante el 2024, que hubo un crecimiento fenomenal del crédito, fenomenal, es decir, pasamos de una tasa de crédito en términos del PBI del 4%, el más bajo de América Latina, de la región, y los más bajos tal vez del mundo, a superior al 10%, repito, ¿no? El indicador este que es préstamos totales o créditos totales, financiamiento total sobre el PBI, que es una medida habitual que se utiliza para analizar los mercados financieros, la prosperidad financiera de un país. De alguna manera, ese crecimiento fenomenal del 24 sustituyó, fue un motor de crecimiento, pese a que en el agregado de la economía cayó, pero sostuvo un poco cierto retroceso del sector público en la actividad económica. Eso fue el 24. Yo creo que ahora los efectos más cercanos o más próximos que vamos a ver de esta supertasa tienen que ver con lo que ya está ocurriendo vinculado a morosidad, problemas en las cadenas de pago, sobre todo en las pymes, ¿no? Que tienen que enfrentar, sobre todo las medianas, ¿no? Que tienen que enfrentar tasas elevadísimas ante descubiertos en sus cadenas de pagos, se fondean con cuenta corriente en el banco, ¿no? Entonces ahí vamos a ver sobre todo un problema, aumento de la morosidad, como ya dije, y en última instancia vamos a ver una cuestión más vinculada a la recesión. Recordemos también, hago el comentario, que este año, el 25, estamos experimentando una suerte de rebote de lo que fue el año pasado, donde el primer semestre del año fue muy malo, y hoy estamos, en parte, por esas bajas tasas de comparación, registrando tasas de crecimiento de la economía cercanas al 6,2, 6,4%. Eso también se termina ahora, por el segundo semestre del 24 ya fue mucho mejor. Entonces ahora realmente empieza el partido de ver qué va a pasar con la actividad. Y, cerrando, estas tasas a priori no lo benefician. Adolfo Montagu, economista de la consultora Vectorial, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí... Perdón, ibas a acoplar me parece un buen resumen el que hizo respecto a cómo el gobierno pareciera que o bien subestimó una problemática que se le venía encima como una ola que no supo cómo reaccionar, y cuando se quiso dar cuenta tuvo que accionar una enorme suba de la tasa de interés que hace a la economía mucho más cara para las familias, para las empresas, y al mismo tiempo, como lo que vimos especialmente hoy lunes, conviviendo con un dólar caro, con un dólar que sube, quiero decir, porque la lógica que te dice que si vos permitís un aumento muy grande de las tasas es para que el dólar baje. Si vos conseguiste este efecto, supongamos que esto es nocivo, pero conseguiste tu objetivo. Ahora el problema es, el gobierno se enfrenta a un problema nuevo, que es que aumentó mucho las tasas y el dólar incluso sube. Entonces, ¿qué es lo que tiene que seguir? Seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, corre ahí el riesgo de empezar a espiralizar una medida tras de la otra y que no consigue el objetivo. Ampliamos un poquito más de eso después de la tanda, ¿te parece? Sí, claro. Que es uno de los temas centrales de la agenda económica. Vamos y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves.
seguimos aquí en Lunes otra vez, muy bien musicalizados, Miranda, un tema histórico de Miranda que se hizo viral. Sí, ahora, pero está nuevamente. explotando, como Sí. si hubiese salido recién. Te expliquemos, porque se hizo viral porque los Miranda que están en La Voz de Argentina, en un momento los engancharon cantando algo ahí, y cantaban esta canción, e increíblemente se hizo viral, pero un tema recontra conocido de Miranda. Claro. ¿De hace cuánto? 20 años, ¿no? 20 años, bueno, más. 20 años, por lo menos. Y se hizo viral, le vino muy bien a Miranda, que empezó a tener un montón de reproducciones. Cuando pasen por Sada. Es la canción más escuchada en Spotify en este tiempo. Sí, lo sé. Así que, bueno, sí, se monetizó, dice el productor de fondo, sí. Está bien. Con la de ellos. Con la de ellos. Hay muchos reels gracioso de gente cantando esto. Hay amigos en un asado cantando esto. Mirá, no lo he hay visto. Es un trend. Un conductor de rally, no sé si lo viste. No lo he visto, no sabía. Cantando mientras esperan para salir a la carrera. Okay. Es muy bueno. Impresionante lo que hacen en las redes sociales. Exactamente. Bueno, tenemos dos perlitas para escuchar. A ver. Una de hoy, de hace un ratito, que estaba hablando Milei, como les dijimos, en Junín, en la presentación de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, y otra de Máximo Kirchner, que no fue de hoy, que fue del jueves pasado, en un acto en Quilmes, pero que se viralizó hoy, hablando de esto, de estas cuestiones virales. Sí. Bueno, un videíto que nadie lo había escuchado y de repente hoy saltó la luz. A ver, quiero escucharlo de Milei. Y trajo algunos problemitas, pero escuchemos primero a Milei. A ver qué dijo. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. No llegó a darse cuenta del fallido, me parece. No lo pudo corregir a tiempo. A ver, vamos afanando los choreos. Afanando los choreos. Es como si ustedes choreaban y ahora nosotros choreamos a ustedes y continuamos el proceso de choreo. Esa es la interpretación que hago yo. Sí, está... Lo que pasa es que hablan tanto a veces los políticos, no Milei solamente, hablan tanto los políticos que es fácil caer en el error, ¿no? Pero hay tantos fallidos en la historia que... Sí, hay muchos fallidos, pero bueno, vos afanaron los choreos, le estaba hablando del kirchnerismo, ¿no? Como casi todo el acto. A ver, ¿cuál es la frase que pensó decir Milei y bueno, terminó diciendo otra cosa? Él quiso decir, a ver, espera, ¿les estamos arruinando los choreos? No sé si tiene tanto sentido. Estoy tratando de reconstruir qué frase quiso decir. Porque si no tiene sentido. Aparte dijo afanando. No, por eso, afanando los curros no. Se equivocó en la palabra afanando. Quiso decir arruinando, no sé. Algo ahí. Hay algo... La mente que... Sí, hay algo extraño, pero bueno, aparte después lo que sigue después, ¿no? Esta cuestión como estos cambios de voces que hace Milei, que son muy de caricatura. Sí. Bueno, a un furcio ahí del presidente Milei. Y ahora escuchamos el otro audio que teníamos guardado, un poquito más polémico, te diría yo, porque no es un furcio, sino que es una decisión. A ver. Un año atrás, en un acto me decían, hicimos en la ciudad de La Plata, qué linda que está la ciudad de La Plata, ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata, me va a encantar, Quilmes lo necesita. Bueno, traducime, a ver. A ver, Máximo Kirchner, en un acto que se hizo el jueves en la inauguración de un polideportivo en Quilmes, donde está gobierna la intendenta Mayra Mendoza, que es amiga de él y mesa chica de la Cámpora. Es muy extraño porque es un acto de campaña. ¿Dónde está? Mayra Mendoza, que es la intendenta. Máximo, que es el jefe de la Cámpora. Facundo Tignanelli, que es la mano derecha de Máximo en la provincia de Buenos Aires y aparte que es candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, es el número 2. Está Verónica Magario en la tercera sección electoral y Facundo Tignanelli en el segundo lugar. Y está Tayana, que es el candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires para la elección nacional. Sí, señor. En el medio de todo eso, o sea, como una muestra de, estamos a todo acá en son de unidad, ¿no? Máximo Kirchner saca una crítica a Kicillof
de la nada. Fuera de contexto, ¿no? Fuera de contexto, hablando sobre un acto que hizo él en La Plata y que La Plata estaba tan linda. Entonces lo que le dicen es, bueno, ojalá ponga la misma plata que puso en La Plata, valga la redundancia, en Quilmes. ¿Por qué? Porque La Plata está gobernada por Julio Alac, que es parte del MDF, del espacio político que lidera Axel Kicillof. Y un reproche ahí, digo, la verdad es como que hay dirigentes del peronismo que están mirando otra película. Fuerte. De hecho, a ver, me ha pasado durante la tarde de hoy que se hizo viral este video que lo he charlado con algunos dirigentes del peronismo y dicen, la verdad es como que no se entiende, quieren que gane Milei, digamos, porque en la lógica de ellos, ¿no? Sí. Porque está criticando al gobernador de la provincia de Buenos Aires por un acto o por cómo está una ciudad respecto a la otra, cuando son realidades diferentes, no es lo mismo la cantidad de habitantes que tiene Quilmes con la que tiene La Plata, ni es lo mismo cómo han sido las últimas gestiones en una ciudad y en otra. O sea, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es conurbano bonaerense, sí, claro, y La Plata es otra cosa. O sea, bueno, nada, polémico. Yo creo que esto no va a generar demasiado en el peronismo porque hay como un acuerdo tácito de tratemos de no incentivar la interna porque si no, pero, a ver, nos ponemos un tiro en el pie. Lo que pasa es que, a ver, las listas ya están cerradas, ahora falta la campaña. No es que no hay campaña. A lo que voy, bueno, está bien, no hay campaña. Está bien, pero a lo que voy a charlar de eso. A lo que voy es, lo que puede pasar es, a lo sumo, que la campaña tenga menos fuerza, menos convencimiento, pero las listas ya están cerradas. No es que, a lo que voy es, no veo que esto que hace Máximo ahora de salir a zarandear un poco a Kicillof de nuevo sea dentro del proceso de negociación de una lista. La lista ya está. Ya fue cerrada. No tiene que ver con la lista, tiene que ver con una interna que no se termina, con una interna que está tapada, que está oculta, que lo único que hubo fue una tregua para tratar de cerrar una lista de unidad y no mucho más. Digo, la verdad las cosas adentro están rotas. Eso es así. Digamos, hay diferencias que no se logran reconciliar, hay diferencias que no se logran saldar dentro de Fuerza Patria, y de un lado está la Cámpora y del otro lado está Kicillof. Y hace 4 años que es así, y sigue siendo, digamos, y hoy lo que intentaron hacer es, bueno, hay que hacer una lista de unidad porque si vamos separados perdemos o somos menos competitivos. Entonces, en definitiva, como somos un proyecto, el proyecto opositor más importante que hay en la Argentina, necesita ir unido. Ahora, la verdad, hacia adentro está todo roto. Las diferencias que hay son muchas, y esto va a influenciar en lo que tenga que ver con el armado nacional que se empieza a construir después de esta elección y de cara al 2027. Bien. Va a influir en eso. Va a influir en eso. Y una cosa más, que va de la mano del videito. No hay campaña. El peronismo está haciendo no está haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires. O sea, no está haciendo campaña asociada. Está Axel Kicillof por un lado, inauguración de obras, de visitas a colegios, mostrando el contraste de yo hago obra pública, Milei no, con algunos ministros de él, algunos que van a ser candidatos, como Cato Podi, que va a ser candidato a la primera, recorrida por el interior de la provincia, actos de gestión, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli haciendo más actos en el conurbano, en barriadas, en plenarios, digo, o sea, otro estilo. Sí. Massa, que no está participando de la campaña. Pero tiene sentido, ¿no tiene sentido que es eso que decís vos pase ahora, que es la elección? Son 8 elecciones en una, porque no es que en toda la provincia está la misma boleta, son elecciones por sección electoral, con lo cual no sería tan loco que haya como campañas medio como segmentadas para cada sector, para cada vecino, para cada segmento electoral. Sí sería mucho más grave si pasa eso para la campaña de octubre. Si tenés una campaña completamente separada y sin coordinación. ¿Sabes lo que pasa, Marian? Que va de la mano de... hay una frase que te repiten mucho en todo el peronismo,
no en el kirchnerismo, en todo el peronismo bonaerense, que es no hay octubre sin septiembre. Si el peronismo no gana la elección de septiembre, es muy difícil que gane la elección de octubre, básicamente porque la mayor cantidad de votantes están concentrados en la provincia de Buenos Aires. O sea, la mayor parte del padrón electoral está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si vos perdés en septiembre, en una elección donde se supone que va a ir a votar más gente que la provincial, que es la de octubre, que la nacional, es muy probable que pierda. Entonces, si no haces campaña ahora, si no cerrás filas ahora, si no tratás de dar un mensaje compacto ahora, después ya es tarde. Después va a ser tarde. Entonces, hoy lo que ves es un peronismo completamente disociado, donde cada uno hace lo que quiere, no hay un comando de campaña, no hay una coordinación de campaña, no hay un mensaje unificado. O sea, Mayra Mendoza dice una cosa, Kicillof dice otra, Catopodis dice otra, Magario dice otra, el de la segunda dice otra. Entonces, bueno, es todo muy caótico, pero bueno. Hacemos la última tanda y después un poco de la agenda de la semana, sí, de lo que viene, y la pregunta que te quiero hacer es: ¿qué pensaron en el gobierno, qué piensan en el gobierno sobre este aumento del dólar, sobre la caída de las acciones y sobre esta comienzo de semana, turbulento? Será contestado. Vamos y volvemos. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Chayora. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Puedes pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Seguimos aquí en el aire de Comedios, el lunes otra vez, en los últimos minutos de este programa de lunes, con esta casi primavera que estamos viviendo. Yo me voy a callar la boca. La última vez que hablé de este tema caí en cama 2 días. Basta. 39 fiebre, un Basta de desastre. tentar a la mufa. Basta. Bueno, no sabemos, no pudimos hoy hacer el comentario deportivo, pero estás jugando. Está jugando River en este momento, nadie lo está viendo, evidentemente no es tan relevante. ¿Cómo va hasta ahora? Va 0-0, 30 minutos del primer tiempo. Muy bien. Así que, bueno, Boca ganó, vamos a ver.
Boca está... Qué bien que está Boca, ¿eh? No Qué bien. Mete goles Cavani. Usando la terminología de estos días, ¿pones las manos en el fuego por Russo? ¿Por Miguel? Sí. Sí. Fuerte, ¿eh? Yo pensé que me iba a decir, no, bueno, Miguel está grande, cuidemos a Miguel. Morí con Russo. Mira, ok. Bueno, aparte, un gran respeto por todo lo que nos dio. No hay que olvidarse de esas cosas. No, está bien, pero digo, tranquilamente podría decir, está una medalla a la trayectoria y que vaya a la casa. Es feo todo este momento en el que como que el periodismo dice y no dice sobre la situación personal de salud de Russo. Lo sé. Estas cuestiones de si está o no está capacitado para dirigir a Boca y qué sé yo, pero bueno, no es algo que nos metamos nosotros. El gobierno, más precisamente el Ministerio de Economía, ahí donde Luis Caputo es el rey. Sí, y donde yo habito como acreditado en el Ministerio. Exactamente, donde usted va todos los días. No, todos los días no, si no me vuelvo. En ese edificio. Sí. ¿Qué se dice sobre el aumento del dólar, la caída de las acciones, esta turbulencia económica que vivió el gobierno el día de hoy? Bueno, hoy estuve preguntando, entre el cierre de la semana pasada y hoy, estuve preguntando en distintos despachos oficiales qué es lo que están viendo respecto de esto, porque ya parecía desde que se desató toda esta cuestión del escándalo de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, que era no obligatorio, pero sí posible que hubiese una reacción de mercado mucho más, que tenga una actitud mucho más cauta y más en contexto preelectoral. Entonces, bueno, empecé un poco a reconstruir qué es lo que piensa el equipo económico, qué es lo que está viendo, porque la verdad es que no hay mucho que se haya comentado, por lo menos en la superficie, pero uno escarbando puede más o menos entender qué es lo que piensan. Y pregunté varias cosas. Una de si le atribuyen algo de todo el ruido financiero de hoy, como decíamos, una fuerte suba del dólar, un desplome de los mercados en general y una suba del riesgo país, a este último escándalo de los audios y si ese clima enrarecido podía... Marian, es de la semana pasada, o sea, los audios son del martes de la semana pasada, pero este fin de semana tomó mucha trascendencia. Absolutamente, eso, ¿no? absolutamente. Y yo diría que lo que dicen cerca de Caputo es que, por un lado, descartan el impacto de esta cuestión puntual, pero sí lo atribuyen a otra cuestión política, que realmente por la fuerza que tiene esta cuestión de los audios, quedó en un segundo plano, que es algo que se discutió hasta hace muy poquitos días, que es la enorme dificultad que tiene el gobierno en el Congreso, con proyectos de ley que la oposición puede aprobar con total libertad, sin necesidad de pasar por ninguna instancia de negociación con el gobierno, con puentes quebrados absolutamente entre el oficialismo y bloques opositores y con los gobernadores, y que eso le reportó al gobierno una primera herida fuerte y de las que resuenan con profundidad en el mercado, que tiene que ver con, recordaremos, esto que consiguió la Cámara de Diputados, que es rechazar el veto presidencial a un proyecto de ley que había aprobado el Congreso, que es la cuestión de la emergencia en discapacidad, que es un proyecto que tiene, digamos, un impacto fiscal que no es decisivo, pero que es, bueno, puede ser más o menos considerable. Ahí la lectura que hacen en gobierno es, el mercado claramente está leyendo que el sendero fiscal del gobierno puede estar en riesgo. Si el ajuste fiscal y el superávit fiscal del gobierno está en riesgo, se pone en riesgo enteramente el plan económico. Y ahí ya tenés una señal amarilla en el semáforo. ¿No es demasiado riesgoso llevarlo a ese extremo de que no se puede absolutamente tocar nada que tenga que ver con el plan económico original, porque si no está en riesgo la estabilidad económica del gobierno? Es que el problema ahí es que no es este proyecto solo. Hay varios otros, vos los conocés mejor que yo. Hay uno que el gobierno logró blindar, que es el veto al aumento de la emergencia en jubilaciones, que incluía un aumento en jubilaciones y la moratoria y demás. De los gobernadores, el ATN. Exactamente, impuesto a los combustibles. Tenés varias cosas que ahí se empiezan a juntar como en una especie de inquietud política / económica
que impactan la imagen que tienen los mercados sobre la marcha del plan económico. Eso tiene cierto sentido. Lo que me decían hoy en el gobierno es, entendemos que es totalmente comprensible y lógico que el mercado reaccione de esta forma. Lo atribuyen enteramente a la tensión electoral, oficialismo y oposición en el Congreso, y esta es la parte que me parece que el gobierno ya lo descuenta a viva voz, y es una asunción y un reconocimiento que no deja bien parado al gobierno en este sentido, y es que esta situación de volatilidad como la que vemos ahora se va a extender las 9 semanas de proceso electoral que nos queda. Las 2 hasta la provincia de Buenos Aires y todo el resto del proceso hasta fines de octubre, cuando termine las elecciones legislativas nacionales. El dólar va a deambular por la banda de flotación, digamos. Exactamente. Y te digo más, ya hay otras 2 nociones que orbitan en el equipo económico. Uno es esto que acabas de decir vos. La volatilidad financiera llegó para quedarse. Y 2, va a haber un impacto considerable en la actividad económica. Es un poco lo que hablábamos hace algunos minutos con Haroldo Montagu, que se viene no solamente ya una cuestión de tensión o de reveses en términos financieros, sino que la economía real lo va a experimentar y lo va a sufrir. Me parece que a eso hay que sumarle el punto 3, que es si va a haber traslado a precio o no en esta volatilidad de las 6 semanas, 9 semanas, ¿no? Sí. Por ahora es el único punto de toda esta ensalada compleja que venimos hablando para el gobierno, es lo único que yo no he visto respecto a números del mercado, de las consultoras que siguen precios y demás, un traslado de precios considerable. Pero evidentemente va a estar en el radar igual. ¿Algo para marcar de lo que quieras esta semana? Bueno, esta semana, punto importante, 9 billones de pesos de vencimientos de deuda. Si el gobierno no consigue cubrir todos estos vencimientos, aún así ofreciendo la tasa de interés que tengo que ofrecer, vamos a tener una masa de pesos adicional que pueden meter presión al dólar. Atención ahí, porque es una parada muy difícil para el gobierno. Miércoles, Guillermo Franco, jefe de gabinete, va a la Cámara de Diputados a rendir cuentas, como suele hacer. Cientos de preguntas hechas por escrito. Aclararon desde la jefatura de gabinete, si le faltan el respeto, se levanta y se va. Esperable. Así ya pasó, la última vez ya pasó. Exactamente, ya pasó. Se espera una sesión espesa, caldeada, con todo el caso de los audios de Diego Spagnolo, del ex titular de la Agencia de Discapacidad. Días movidos para el gobierno, días movidos en el Congreso, días movidos en la economía. La política argentina está extremadamente movida en esta etapa de campaña. Señores, hasta aquí llegamos. 22 horas en punto. Nos vemos el lunes que viene en esto que hemos llamado Lunes Otra Vez.